Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Ozge y Gökberk. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En una reciente entrevista que ha sorprendido a sus seguidores, el actor Gökberk Demirci, conocido por su rol en el exitoso drama turco, reveló un detalle inesperado sobre su relación pasada con Ozge Yaz, su excompañera de vida y de pantalla. Aunque ambos anunciaron su separación hace un tiempo, Demirci confesó que aún no han cerrado completamente la etapa de su vida en el hogar que compartieron. Este comentario ha despertado una ola de especulaciones entre sus seguidores, quienes se preguntan si esto podría ser una señal de una posible reconciliación o simplemente una forma de preservar los recuerdos de una relación significativa. El inicio de su historia y la decisión de separarse. Gökberk Demirci y Ozge Yaz comenzaron su historia de amor en el set de la serie de televisión donde ambos trabajaban juntos. La química entre ellos no solo conquistó a la audiencia en pantalla, sino que también los llevó a formar una relación romántica en la vida real. Durante años, la pareja fue uno de los dúos más admirados de la televisión turca, y su relación fue ampliamente celebrada por los fanáticos que seguían su historia con emoción. Sin embargo, tras varios años juntos, la pareja decidió tomar caminos separados. La noticia de su separación fue un golpe para sus seguidores, quienes aún veían en ellos una historia de amor digna de cuento de hadas. Aunque ambos actores se separaron de forma amigable y sin conflictos públicos, el hecho de que aún mantengan el vínculo con su antigua casa ha provocado una serie de preguntas sobre los sentimientos que ambos podrían tener el uno por el otro. La casa, un refugio de recuerdos compartidos. Para Gökberk, la casa que compartió con Ozge no es solo un espacio físico, sino un lugar lleno de recuerdos y momentos compartidos que aún considera valiosos. Durante la entrevista, él mencionó que ese hogar representa una parte importante de su vida y que, por el momento, no ha sentido la necesidad de cerrar definitivamente ese capítulo. El hecho de que la casa permanezca abierta podría simbolizar tanto el valor de los recuerdos como una etapa que aún no ha concluido del todo en sus corazones. La decisión de mantener la casa sin cambios podría ser una manera de conservar intactos los momentos que ambos compartieron allí. Para Gökberk, este lugar es un recordatorio constante de su relación con Ozge, y aunque ambos hayan decidido seguir adelante, la casa aún contiene una parte significativa de su vida juntos. Las reacciones de los seguidores, una señal de reconciliación. Tras las declaraciones de Gökberk, las redes sociales se llenaron de comentarios de los seguidores de la pareja, quienes comenzaron a especular sobre una posible reconciliación. Muchos fanáticos han expresado su esperanza de que esta decisión signifique que ambos podrían considerar retomar su relación en el futuro. Otros, sin embargo, creen que mantener la casa podría ser simplemente una forma de preservar un recuerdo y honrar el tiempo que pasaron juntos sin necesariamente volver a estar en pareja. A pesar de las especulaciones, ni Gökberk ni Ozge han dado indicios claros de que tengan planes de reconciliarse. Ambos han sido muy cuidadosos al hablar sobre su relación y se han mostrado respetuosos con sus propios procesos de crecimiento personal. Sin embargo, las palabras de Gökberk han despertado emociones en los seguidores que aún esperan verlos juntos. La importancia de los recuerdos y el valor de las etapas pasadas. Para muchas personas, el cierre de un ciclo amoroso implica el cambio o la venta de la casa compartida, pero en el caso de Gökberk y Ozge, parece que ambos han encontrado en esta casa una forma de conservar los recuerdos sin necesariamente tener que deshacerse de ellos. La casa se ha convertido en un símbolo de lo que compartieron, y para Gökberk, este símbolo aún tiene un significado importante en su vida. Mantener la casa abierta podría ser su forma de recordar el amor que alguna vez compartieron y de valorar lo que vivieron juntos, sin importar el desenlace de su relación. En este sentido, la casa no representa una puerta cerrada, sino un espacio de respeto hacia un amor pasado que, aunque no se haya mantenido en el tiempo, dejó una huella significativa en ambos. ¿Qué sigue para Gökberk y Ozge? Aunque por ahora no hay noticias de una reconciliación, la declaración de Gökberk ha dejado una incógnita en el aire. Algunos sugieren que, en algún momento, podrían decidir reunirse y reconsiderar su relación, mientras que otros creen que ambos han pasado página y que mantener la casa solo es una forma de recordar sin olvidar. Sin embargo, lo que está claro es que ambos aún se respetan y valoran el tiempo que compartieron, y la casa es un reflejo de ese respeto. En sus declaraciones,
Goldberg no mencionó planes específicos sobre qué hará con la casa en el futuro, lo que deja abierta la posibilidad de que ambos lleguen eventualmente a una decisión juntos. Por el momento, parece que ambos están concentrados en sus carreras y en sus vidas personales, aunque el hecho de que mantengan la casa sin cambios indica que aún sienten un cariño especial por lo que compartieron. La relevancia del amor pasado y la evolución personal. La historia de Goldberg y Ozge nos recuerda que el amor puede dejar huellas profundas en las personas, incluso cuando la relación ha llegado a su fin. Mantener la casa donde vivieron juntos es una muestra de respeto hacia su historia y hacia los recuerdos que ambos construyeron. Para muchos, este acto simboliza la importancia de valorar cada etapa de la vida, incluso cuando las relaciones terminan. La decisión de Goldberg de no cerrar la casa puede ser una manera de aceptar el amor como una experiencia que los ha ayudado a ambos a crecer y a transformarse, sin necesidad de borrar los recuerdos. Para ellos, esta casa podría ser un símbolo de gratitud y de aprendizaje, un lugar que les recuerda que cada relación deja lecciones valiosas y que, en su caso, esas lecciones aún tienen un lugar especial en sus vidas. Conclusión: un amor que vive en los recuerdos. La decisión de Goldberg de Mirsi de mantener la casa que compartió con Ozge Yaz sin cerrar es una muestra de que el amor, incluso cuando ya no es actual, puede continuar vivo en los recuerdos y en los lugares que alguna vez fueron compartidos. Para Goldberg, este espacio representa un capítulo importante de su vida, uno que, aunque ha terminado, sigue siendo significativo. Esta historia ha conmovido a muchos de sus seguidores, quienes ven en este acto una muestra de respeto y de aprecio por el pasado. Aunque el futuro de la relación entre Goldberg y Ozge es incierto, lo que queda claro es que ambos valoran su historia en común y que, de alguna manera, siempre formarán parte de la vida del otro a través de los recuerdos y de las experiencias compartidas. La casa, con sus paredes llenas de historias, seguirá siendo un refugio para esos recuerdos y una prueba de que el amor deja huellas profundas, incluso cuando ya no existe en la forma en que alguna vez lo hizo. El hecho de que Goldberg haya decidido mantener la casa sin cerrar despierta muchas preguntas sobre lo que realmente representa este lugar en su vida. Para algunos, puede ser un símbolo de esperanza, una puerta abierta para una posible reconciliación en el futuro. Para otros, podría ser simplemente una muestra de que, aunque la relación ha terminado, los recuerdos y las experiencias compartidas no necesitan ser borrados para seguir adelante. Este acto de dejar la casa intacta podría reflejar también el deseo de ambos de aceptar y valorar su historia juntos, sin necesidad de dejarla completamente atrás. Para Goldberg, este hogar es un lugar de paz y reflexión, un espacio donde puede recordar los momentos de alegría y aprendizaje junto a Ozge. Quizás este sea un acto de madurez emocional, de reconocer que cada relación nos deja huellas y que no siempre es necesario desprenderse de todo para poder seguir adelante. En sus propias palabras, el actor describió la casa como un espacio que aún tiene sentido para mí, dejando entrever que, más allá de cualquier decisión futura, este lugar seguirá siendo especial en su vida. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.